En medio de un confuso incidente que terminó con la muerte del exministro de Finanzas Pavel Centeno, el Ministerio Público y la CICIG arrancaron con varios operativos en distintos puntos del país para dar con la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. El nombre de la investigación es Bantrap, un negocio de familia que dio con una estructura presentada ante un juez de lavado de dinero. ¿Cuáles son los alcances de eso? Pues los conocemos hoy en Sin Filtro con el hashtag SF La Lavandería. Pero antes vamos con esta nota de Lourdes Hércules. Nuevamente la administración del Banco de los Trabajadores se ve manchada por un nuevo caso de corrupción. Esta vez involucra a miembros de la junta directiva vinculados al lavado de dinero. ¿Cómo se originó? En 2010, Bantrap recibió como pago de una deuda 10 fincas de Villa Elgin, ubicadas en la zona 13 de la ciudad, las cuales estaban valoradas en 7 millones de quetzales, pero las fincas fueron vendidas por 4 millones de quetzales a una empresa vinculada a los mismos directivos del banco. El 18 de julio de 2011, el Banco de los Trabajadores publica la subasta para la venta de las 10 fincas en cuestión. Luego vemos las acciones criminales cometidas por miembros de la Junta Directiva en detrimento del patrimonio del Banco de los Trabajadores. El caso de la compra-venta de las casas en Villas de Elgin. ¿Qué objetivo tenía la estructura? Una estructura criminal integrada por varias personas, todas ellas vinculadas con los miembros de la Junta Directiva. Pero no solo las fincas se vendieron por un precio menor a la misma familia de los directivos de Bantrap, sino que además el dinero que fue usado para pagar las propiedades provenía de las arcas del banco. Así, entre 2010 y 2011, una empleada del banco llamada Karen Flores recibió 5.5 millones de quetzales. ¿Qué pasó con el dinero? Hizo varias transacciones, algunas de ellas directamente como depósitos a los miembros de la junta directiva y otras para depositar el dinero a empresas de cartón. Primero el dinero fue trasladado a Threesome, luego a otra entidad denominada Administradora Silverado y finalmente a la entidad Desarrollos 2812. Con la cual lograron comprar las 10 fincas. El detrimento en un primer evento, porque esas casas son finalmente vendidas por un precio muy inferior al que había sido valorado. Y en segundo lugar, un detrimento en sus propios fondos, al extraerse de ellos los 5.500.000 quetzales, simulando el pago de los honorarios. La Fiscalía y la CICIG señalan a 10 personas por lavado de dinero y peculado. Enfatizan en el hecho de que Bantrap está compuesto por capital privado, pero también capital público. Y cuando el dinero público se mezcla con dinero privado, todo debe cuidarse como si se tratara de dinero público sin importar el porcentaje en el que participe el Estado. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Ya le mencionábamos, el hashtag para hoy es SF La Lavandería. Y hay que partir en dos este caso que está en boca de muchos guatemaltecos. Quizá vamos a tener que iniciar hablando no necesariamente de esta lavandería, sino de la muerte de Pavel Centeno. Hay versiones aún muy confusas sobre qué es lo que pasó. Sabemos, o el hecho es que el señor al parecer atacó a dos miembros de la fuerza que iba a la casa, que estaba a nombre de uno de los directivos del Banco de los Trabajadores. Y no se sabe, esto es donde comienza la confusión, si la fuerza policial responde y le dispara al señor Centeno o, como se manejan algunas versiones, fue un suicidio. ¿Qué les parece o qué impresión les genera esto? Juan Carlos Sandoval, Estuardo Zapeta, bienvenidos. Juan Carlos. Gracias, buenas noches. Estuardo, buenas noches. Otto, buenas noches. Yo primero lamento la pérdida humana y entiendo el análisis de Estuardo en cuestiones de seguridad, en cuestiones de inteligencia, pero indudablemente cuando usted reacciona así es simple y sencillamente porque ha entrado en ese proceso de desgaste de ¿será hoy? ¿Será mañana? ¿Cuándo va a ser? Sus propios familiares en alguna reseña periodística aseguran que pues él sí esperaba una orden de captura en contra suya
Y habrá que entender que esa orden de captura podría haber venido en cualquier tiempo y podría haber no venido. Pero la lógica le indica que para aquellos funcionarios que ocuparon altos puestos durante el partido del Partido Patriota es poco probable que no llegue. El entramado era tan grande y estaba todo tan interlazado que es poco probable que esa orden no llegase. Y esa incertidumbre realmente va carcomiendo la voluntad humana y me parece que por ahí es donde gira el análisis, por supuesto con el respeto de la vida humana que se pierde. Estuardo. Yo, antes de iniciar el programa, platicábamos precisamente los tres acerca de cuáles son las aristas que cada quien viera, digamos, hubiese considerado antes de. Y yo la arista que veo de entrada es un problema, y si no, más que problema, un error en inteligencia. Porque inteligencia sí debió tener el conocimiento, no solo el conocimiento, sino también, antes, por ejemplo, de entrar a uno y hacer esto no se va y solo se llega y ya. Hay que monitorear desde muchas semanas o meses antes, hay que ver quién vive ahí, quién sale, cómo sale. O sea, esa es la lógica de la inteligencia, para ver aún las relaciones, con quién se reúne, con quién no se reúne la persona que vive ahí. El Ministerio Público ha explicado que eran dos casas continuas, eran dos lotes continuos. Como dijo hoy la fiscal general, una casa tenía conexión con la otra. Eso fue lo que ellos explicaron hoy después, pasado el mediodía, y que fue una sorpresa, ¿verdad? Y que no podían dar más información porque es correcto, sigue la investigación y todavía está el caso que tiene que presentar también INASIF en este Ahora momento. ya hay una investigación judicial sobre esto. Sí, y qué es lo que sucede. Pero en específico, este caso sí tiene que ser ventilado muchísimo porque le pega a la credibilidad misma del Ministerio Público. El Ministerio Público se había fortalecido muchísimo y creo que sigue fortalecido. Y yo lo sigo viendo como un error enorme y un craso error, pero de inteligencia, de investigación que debe hacerse previo a los allanamientos, sobre todo un caso. El que vivía ahí no era Estuardo Zapeta, el que vivía ahí era el exministro de Finanzas. Ya tenemos que ir a un corte, pero a ver, la argumentación del Ministerio Público iba también por el lado de, miren, íbamos a capturar a un gerente de un banco. O sea, no por encima de eso, en un puesto más grande. No esperábamos una respuesta de este tipo, aunque entiendo el argumento del fallo de inteligencia. No le esperaban que hay un agente de la Policía Nacional Civil y un fiscal heridos, que en mi particular punto de vista, allí sí habría que tomar una medida muy clara para el resguardo de la vida de los fiscales y de los agentes. Si no es que disciplinaria. No, pero a ver. Porque protocolo tiene que estar listo para ser recibido de esa manera. La fiscal le dice es que los chalecos están, pero es que no es si usted quiere o no quiere ponérselo, es que el protocolo le obliga a ponerse. Sí. Vamos a hacer una pausa, acompáñenos en la conversación, #SF la lavandería, y seguimos hablando de este caso de Pavel Centeno, pero también el de las capturas el sondeo en el está muy caso interesante de Van Trapp. Vamos en corte.